Hola. A ver, ¿les ha pasado alguna vez eso de que arman una base rítmica, algo que suena increíble por sí sola, pero luego meten el bajo o, no sé, una melodía y algo como que no encaja? Uf, sí. Como si los sonidos, en vez de llevarse bien, se estuvieran peleando un poquito. Es súper común, me parece, sobre todo con percusiones que tienen como un tono. Precisamente. Pasa mucho que, sin darnos cuenta, vamos acumulando pequeños desajustes tonales. Solitos ni se notan, pero juntos pueden ensuciar la mezcla, quitarle impacto o dejar esa sensación de algo aquí no está del todo bien. Justo. Hoy vamos a meternos de lleno en esto, la afinación de los samples y cómo controlar los tonos, basándonos en material práctico de producción que estuvimos revisando. Exacto. La idea es entender por qué es importante, claro, pero también qué herramientas usar. ¿Y cuándo? Quizás no confiar tanto en ellas, ¿no? Y cómo, al final, tomar nosotros el control para que todo suene armónico. Vamos a explorar esto a fondo. El punto de partida es, bueno, parece simple, pero es la clave. Sonidos desafinados o con tonos que chocan pueden arruinar un tema. Especialmente esas percusiones que cantan un poco, que tienen un tono definido, ¿viste? Congas, timbales, toms. O incluso algunas cajas, algunos snares o hasta bombos que resuenan claramente en una nota. Eso. Y el desafío, el verdadero lío, viene porque muchos sonidos, sobre todo si usamos loops de percusión o samples complejos, no tienen una sola nota clara. Ajá. Un loop de congas, por ejemplo, fácil tiene 3 golpes y cada uno suena un poquito distinto en afinación. Claro. O si juntamos varios loops que por separado suenan bien, sin querer creamos como un nuevo centro tonal, que después choca de frente con la armonía principal de la canción, ¿no? El bajo, los sintes. Totalmente. Te armas un groove que solo suena bárbaro, pero entra la música y ¡pum! Algo no cuadra. Y lo peor es que a veces no sabes bien por qué. Es esa sensación molesta de, aquí pasa algo raro armónicamente, un dolor de cabeza. Y bueno, para intentar ver qué pasa, están las herramientas, ¿no? Los analizadores de tono. Hay varios, algunos gratis como Cipher, Key Finder, que intentan decirte, este sample está en tal nota. Sí. Algunos usan la rueda de Camelot, que usan mucho los DJs, que es como el círculo de quintas pero aplicado a tonalidades, ¿verdad? Claro, son útiles, pero mucho cuidado. Primera gran advertencia. No podemos confiar ciegamente en estos analizadores. No son perfectos ni mucho menos. Ajá. Funcionan más o menos bien con sonidos simples, sostenidos, con armónicos claros, una nota larga de piano, un synth estable. Ahí sí. Ok. Pero se complican mucho con sonidos complejos. Imagínate un loop con muchas percusiones a la vez, o sonidos donde el tono cambia rapidísimo. El ejemplo típico, el bombo. Claro, el kick. El tono del kick cae en picada en milisegundos, ¿viste? De agudo a grave. Los analizadores ahí sufren, se confunden. O sea que el programa me diga fa no significa que todo el sonido sea fa, ni que sea la nota más importante, ni la que causa el problema. Podría ser un promedio, o solo el ataque. Exacto. La tecnología ayuda, es una guía, pero no reemplaza al oído entrenado y sobre todo al contexto musical. Escuchar cómo ese sonido interactúa con el bajo, con los acordes, eso es lo clave. Entiendo. Al final, la meta no es que un programa dé luz verde o diga fa. La meta es que el conjunto suene bien, que funcione en la mezcla. El oído manda. Y a veces, lo que suena bien, bueno, desafía la teoría simple. Y para usar bien el oído, necesitamos apoyarnos en un concepto básico pero vital. La escala musical. Si la canción está, pongamos, en do menor. Hay un grupo de notas que sabemos que funcionan bien juntas. En do menor natural serían do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol. Es como la paleta de colores armónicos del tema, ¿no? Exacto. Y aquí viene algo súper importante, que a veces se entiende mal. Las percusiones o samples con tono definido no tienen que estar sí o sí en la nota raíz. No todo tiene que ser do en una canción en do menor. Ah, buenísimo. Pueden estar perfectamente en cualquiera de las otras notas de esa escala. Pueden estar en fa, en sol, en la bemol, y van a sonar coherentes, musicales, dentro del marco de la canción.
Uf, qué alivio. O sea, no es forzar todo a la misma nota que quedaría súper estático. Para nada. Te da mucha más flexibilidad. Lo importante es asegurarse de que las notas clave de esos samples estén dentro de ese grupo de notas de la escala. Evitar meter notas ajenas sin querer que creen choques feos. Salvo que lo hagas a propósito, claro. Perfecto. Eso aclara un montón. Ahora, vayamos a las trampas típicas. Trampa 1, un clásico. Cargas un sample que ya tiene un tono. Digamos una marimba en la, en un sampler. Sí, Por defecto, muchos samplers ponen ese sonido original en la tecla Do central, ¿no? C3. Resultado, tocas Do en el teclado MIDI y suena La. Un lío si quieres tocar una melodía. Totalmente. Es súper común al empezar. La solución es calibrar el sampler. Primero, identificar bien la nota real del sample original, la en este caso. ¿Ok? Y después, ajustar el transpose o el pitch en el sampler. Hay que calcular cuántos semitonos moverlo para que al tocar do suene do. De la a do son plus 3 semitonos. Ah, claro. Haces ese ajuste y listo. Ahora tocas do y suena do y las demás teclas siguen la escala como deben. Entendido. Calibrar para que el MIDI controle la afinación real. Parece obvio, pero fácil olvidarlo. Trampa 2. El famoso bombo, el kick. Ya dijimos, el tono cae rápido, los analizadores se pierden. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es donde más hay que confiar en el oído y, curiosamente, en la sensación física, el body feel que da el bombo en la mezcla. Probar varios bombos distintos en contexto, no solos. Claro. Una técnica útil al elegirlo es poner de fondo bajito un tono de referencia, una onda senoidal simple en la tónica de la canción o en la quinta. Y vas probando bombos a ver cuál empasta mejor con ese tono, cuál se siente más integrado. No es ciencia exacta, pero ayuda. Interesante. Y muy importante, no descartes un bombo solo porque el analizador dice que está desafinado. A veces, bombos un poquito fuera de tono funcionan perfecto, o incluso mejor, dan un peso o un carácter especial. Hasta la afinación de la cola del bombo puede ser clave. Muy bueno eso de confiar en la sensación general. Y trampa 3. Sonidos complejos por naturaleza. Sintes con osciladores desafinados a propósito, para engordar el sonido. O loops de percusión muy densos, llenos de ruiditos y texturas. Eso sí. ¿Qué hacemos ahí? Con esos sonidos, muchas veces lo mejor es aceptar su complejidad. Si un sonido está diseñado para ser así, multitímbrico o cambiante, intentar afinarlo a una nota perfecta puede ser imposible. O peor, puede destruir su carácter. Claro, le quitas la gracia. Exacto. Ahí podemos buscar un punto de afinación general que se sienta bien en la mezcla sin obsesionarse. O directamente tratarlo como un elemento de textura, un color, más que como algo tonal que debe seguir la armonía al pie de la letra. No todo tiene que tener afinación clara. Tiene lógica. Tratarlo según su función. Ahora, si sospechamos que un sample sí tiene un tono problemático, pero el analizador no es confiable, ¿cómo podemos buscarle la vuelta para encontrar su afinación? Hay un par de técnicas manuales que andan bien. Una es usar el analizador de espectro del EQ. Pones el sample a sonar y buscas los picos de energía más altos. Ajá, las barritas más altas. Eso, suelen ser la fundamental y los armónicos. Pasas el cursor por el pico principal y el EQ te dice la frecuencia y, a menudo, la nota más cercana. Práctico. La otra técnica es puro oído. Cargas el sample en una pista. En otra pista, pones un instrumento simple, una onda senoidal, bien pura. ¿Ok? Le das play a los dos juntos y vas cambiando la nota de la senoidal semitono por semitono hasta que encuentres cuál resuena o empasta con el tono principal que escuchas en el sample. Hay que probar octavas también. Requiere práctica, pero es muy efectiva para sonidos con tono claro, toms, congas, campanas. Buen dato. Con hats y claps es menos lío, ¿no? Son más ruido. Claro, esos suelen ser menos críticos tonalmente. Vaya. Y supongamos que ya está. Identificamos un choque. Un sonido que sí está desafinado con la canción. ¿Qué opciones tenemos para arreglarlo? Tenemos varias cartas sobre la mesa. Depende del caso. Reafinar. Lo más directo. Usar pitch shift o transpose en el sampler o en el clip de audio. Pero con cuidado. Exacto.
Escuchar muy bien el resultado. Cambiar mucho la afinación puede romper el sonido, meter artefactos feos, ¿viste? Sonidos metálicos, granulosos. Hay que ver si la calidad se mantiene. Bien. ¿Qué más? Segundo, cambiar el tono de la canción. Suena drástico, pero a veces es lo mejor. Si un loop es esencial para el tema, define todo, y al reafinarlo suena horrible, quizás es más fácil adaptar el bajo, los acordes, a la tonalidad de ese loop. Una decisión creativa fuerte. Sí. Tercero, procesar con EQ o filtros. A veces el problema es solo una frecuencia o un armónico específico. En vez de reafinar todo, buscas esa frecuencia molesta con un EQ y la bajas un poco. O usas un filtro, es más quirúrgico. Ajá. Cuarto, eliminar o reemplazar. Si nada funciona, o el sonido se degrada mucho, buscar otro sonido que cumpla la función, pero que encaje mejor. A veces es lo más sano. Simple y efectivo. Y quinto, abrazar el choque, pero a propósito. Esa me gusta. No toda disonancia es mala. A veces un choque controlado añade tensión, carácter. Puedes usar notas de afuera de la escala pero con intención. Notas de paso, tensiones de acordes dominantes. Como usar la cuarta justo antes de resolver. Exacto. En sol menor, meter un do en el bajo justo antes de volver a sol. Crea una tensión genial. La clave es que sea una decisión consciente, no un accidente. Ahí está la diferencia entre error y genialidad. La intención. Clarísimo. Me encanta esa última, usar la tensión con intención. Entonces, resumiendo la filosofía, no es ser la policía de la afinación, no. Obsesionados con la nota exacta. Para nada. Es más bien tener el conocimiento y el control para decidir qué hacer con el tono de cada cosa. Exactamente. Ese es el punto. Entender por qué algo suena raro te da el poder de arreglarlo si buscas limpieza. Pero también te da la opción de usar esa rareza creativamente si quieres. Claro. Me pasó una vez con un tom sampleado. Sonaba un poquito off. Intenté afinarlo y perdía toda la pegada. Lo dejé así y esa pequeña tensión se volvió parte del gancho del ritmo. Qué bueno. En electrónica, romper reglas está bien, pero es mucho mejor cuando sabes qué regla rompes y por qué. No es lo mismo un choque accidental que ensucia todo, que una disonancia buscada que crea un efecto. Y saber esto te ayuda a trabajar más rápido, ¿no? Identificas el problema antes. Totalmente. Logras mezclas más limpias, mejor separadas, y al final traduces mejor tu idea musical a algo que suene bien de verdad. Entonces, repasando las ideas clave. 1. Estar atentos a la afinación, sobre todo en percusiones tonales, bajos, samples melódicos. Fundamental. 2. Las herramientas ayudan, pero el oído y el contexto mandan. Siempre. Siempre. 3. La escala es una guía, no una cárcel. Hay flexibilidad dentro de ella. Mucha flexibilidad. Y 4. Cuidado con las trampas. Calibrar samplers, la complejidad de los bombos. Sí, de los sonidos complejos en general. Y por último, recordar las opciones ante un choque. Reafinar con cuidado, cambiar el tono del tema si vale la pena, procesar con EQ, reemplazar si no hay más remedio. O usar la atención a propósito. Control consciente. Decisiones. De eso se trata. Y para cerrar, una idea para explorar, ¿no? Algo para pensar en el próximo proyecto. Más allá de afinar correctamente en las escalas de siempre, ¿cómo podríamos usar la afinación y la disonancia de formas más creativas? Interesante. ¿Qué pasaría si jugamos con microtonos, esas notas entre las notas? O si aplicamos escalas raras, no occidentales, a alguna percusión o a un sinte. Podría abrir puertas a texturas súper interesantes, ¿no? Exacto. Podría ser una forma de encontrar sonidos únicos, de darle un toque distinto a la música. Ahí queda la idea. Para experimentar.